Buenas noches, mi nombre es Altagracia Tiburcio, pertenezco a la sesión 07 de Didáctica, Expresión Oral y Escrita. Yo voy a estar dándole su clase hoy, como todos los días. En este tema vamos a tratar reflexión sobre la lengua. Algo muy importante, voy a estar hablándole sobre un video muy interesante, por cierto. También voy a tratar de las diferentes teorías tratadas de algunos autores acerca del cerebro y el lenguaje en lo socioemocional. También voy a explicarle un poquito de cómo aprender a hablar. Yo espero que presten atención para que puedan llevarse un aprendizaje sobre lo que va a tratar esta clase de hoy. Sobre el video, se puede decir que la importancia del video sobre el lenguaje, en realidad lo adquirido sobre ese video es algo muy positivo. ¿Por qué? Porque a través de esa enseñanza uno puede aprender a alfabetizar mejor los niños, porque a través del video podemos observar cómo la maestra enseña que el niño aprende a leer leyendo, aprende a hablar hablando, también a escribir escribiendo. Porque no hay nada más importante que si usted quiere enseñar a escribir a un niño, usted le toma una caligrafía, y eso es lo que quiere decir, que se aprende a escribir escribiendo. También yo le voy a comentar la importancia de la apropiación del lenguaje sobre el útero de la madre. Eso es muy importante, en el lenguaje en el útero. ¿Por qué? Porque en el lenguaje se desarrolla una estructura que son necesarias para que se dé el lenguaje. Ya hemos venido reprogramando para que todo el lenguaje se desarrolle en el punto de vista y los antropológicos del lenguaje, que es lo habitual, que nos hace al ser humano, como en ninguna otra especie animal. También yo le voy a hablar de lo que es la valoración y la importancia de la teoría de los experimentos producidos del lenguaje y el docente en lo que es esta asignatura de didáctica de la expresión oral y escrita. Podríamos decir que a través del docente lee que el estudiante escuche, y según el estudiante escucha, va adquiriendo conocimiento donde deben ser preparadas. Un ejemplo, el estudiante cuando escucha que el maestro lee, ellos pueden observar la velocidad que lleva el maestro, al igual puede ver la precisión, donde están los puntos, la coma. Cada cosa es importante que el maestro vaya tomándolo en cuenta para que el alumno vaya aprendiendo según lo que el maestro va explicando. Sobre la teoría del experimento que leí, sobre todo esto lo asignado, al comparar estas teorías de los experimentos, son algo que en lo leído van muy a la mano, ya que el lenguaje es algo muy importante para el cerebro. Porque mi aprendizaje sobre los videos fueron muy buenos, porque a través de estos documentos se aprende algo nuevo para ponerlo en práctica. Pude darme cuenta de que el cerebro es una cobertura, de que un cerebro en cobertura y un cerebro maduro son equivalentes al centro de compresión del lenguaje.
¿Qué quiero decir con eso? Que un cerebro en cobertura, es decir, un cerebro de un niño, de un adolescente, vienen siendo equivalentes al de un maduro. Van adquiriendo lo mismo aprendizaje. Sobre el tema de lo socioemocional y alteraciones, se puede dar en cualquier sentimiento igual a las emociones positivas. Aquí yo le presento una actividad. Sobre esta actividad es un cuadro comparativo donde están los diferentes, ¿cómo se dice? Los diferentes neurólogos, perdón. En los neurólogos tenemos a Antonio Damasio y a Dagna Damasio. Tenemos a Bart Bot y sus colegas. Y tenemos a Agne Mayer. Antonio Damasio y Hanna, ellos no hablan sobre el habla, donde dice que el lenguaje, que pensaban que era una teoría, donde se enmarca la perspectiva de la neurología en las redes naturales. Ellos dicen que el lenguaje es como un alfabeto que en el mundo externo es un símbolo de combinación cerebral. Mientras tanto que Bert dice que ellos utilizan Bert y sus colegas dicen que ellos utilizan una experimentación más avanzada para examinar el cerebro. En esa experimentación ellos utilizan lo que es la resonancia magnética. Esta es una funcional donde ilumina la zona del cerebro y allí se activa mientras el paciente puede hacer su tarea de lectura y va emitiendo para ver qué pasa con las paredes relevantes al cerebro. Mientras que Meyer dice que el habla se encuentra en el cerebro de la percepción del lenguaje y que ayuda a relacionar y que ayuda en lo relacionado con lo magnético y funciona además encontrando que el cerebro de un niño en cobertura y un cerebro maduro en esa región es equivalente al encuentro de una comprensión del lenguaje. Al presentarlo escrito en un resumen, yo tendría de decirle de esto, que para emplear el cerebro del lenguaje en lo socioemocional, según algunos de los neurólogos que ya teníamos aquí mencionados antes, según los Damasios, dicen que cuando hablamos del lenguaje es la capacidad para emplear los mensajes de algunos signos, de los mudos para combinar las frases, de suerte a los conceptos de nuestra mente puedan transferir a otras personas. También ellos dicen que el lenguaje existe en un alfabeto en el mundo externo con un conjunto de símbolos en combinación admitible a la corporación cerebral. También ellos dicen que para presentar el lenguaje se utiliza el cerebro con la misma maquinaria para la cual nos sirve para presentar y adquirir una o cualquier entidad. Ellos creen que el lenguaje se procesa por medio a 3 grupos de estructura, incluyendo la recíprocamente, que el cerebro representa una interacción no lingüística entre el cuerpo y el entorno. En cuanto a las medidas sensoriales y los motores, es decir, que no todo el que se le da a la persona
se hacen percibir al pensar mientras actúa en el mundo. Esos son los pensamientos de Antonio Damasio y Hannah Damasio. En el desarrollo de comparación sobre el neurocientífico Bart Boyd, él dice que, y sus colegas, ellos dicen que han utilizado técnicas más avanzadas para examinar el cerebro, en una acción de acuerdo a lo notable en 45 personas. También dicen que representante a un 90% de la población mundial, ellos incluyen una resonancia magnética funcional que la categoría ilumina en la zona del cerebro. Mientras que los pacientes hacen la tarea, además utilizan técnicas modernas de computación para detectar la conectividad entre algunas zonas y otras. Es decir, que ellos utilizan una mejor forma para poder ver cómo se manifiesta el cerebro, porque ya a través de una resonancia magnética eso va, mientras lo ponen a leer y a hacer cualquier otra actividad, ellos van mirando cómo se van moviéndose esos aparatos y es más fácil porque ya como está esta tecnología últimamente tan avanzada, se le hace más fácil no solamente a ellos, sino también para las personas que quieren obtener los resultados. Sobre el aprender a hablar, Anneke Meyer, vamos a decir Meyer, ella dice que cuando los niños comienzan a hablar, nunca dejan de sorprender a los padres. ¿Por qué ella dice eso? Porque en pocos meses ellos logran hacer muchas aventuras en el mundo del lenguaje, porque a través del lenguaje ellos siempre van adquiriendo muchísimas cosas de manera similar, donde van agarrando objetos, corren. Es decir, ellos no necesitan ninguna clase de instrucciones para poder aplicar todo eso. Cuando ellos aprenden a hablar, ellos primero balbucean, porque dicen palabras incoherentes. Luego empiezan a decir ya, a pronunciar palabras, y después que empiezan, en realidad nadie lo controla, tal como dice Meyer. Porque de manera similar agarran objetos, corren, no necesitan ninguna instrucciones de manera similar para formular sus primeras palabras. Por otro lado, la lengua que aprenden no se encuentran establecidas. Que si, ¿cómo le diría? Que si se quedan definidas en el contexto al crecer, aún así ellos no, como le estaba diciendo al principio, aún así todavía no se entiende, pero después ellos van adquiriendo al paso, según van pasando los meses, pasan los años, ellos se le va entendiendo. Como dice Meyer, que aún así los pasos hacia el habla fluida son siempre lo mismo, no importa si se trata del español, alemán, o japonés, no importa el idioma que sea, como quiera, siempre va a suceder lo mismo. ¿Por qué? Porque el habla es algo como nos lo ha explicado nuestro profesor, es algo socioemocional, que se trata del conocer. El conocer, uno va conociendo palabras, vas aprendiendo cosas, y en esas cosas uno, como dice, el niño nadie lo enseña a hablar. Ellos automáticamente, porque si son mudos, hacen señas, hacen mímica y hacen cualquier cosa, pero siempre algo están diciendo. Como también se observan que en ambos hemisferios cerebrales izquierdos se activan el mismo modo que ocurre en los adultos. Es decir, que en el niño y los adultos
en el hemisferio izquierdo, hemisferio izquierdo. Y también yo podría decir que los bebés se les activa la misma región cerebral que en los adultos y al expresar que aún no siendo maduro. Pero también algo importante que dice Meyer, que no importa el idioma que sea, no importa que sea chino, que sea japonés, que sea español, que sea americano, solamente tenemos 200 vocales. Y de 200 vocales y 600 consonantes. De su combinación se obtienen una definida de unidades verdaderamente asombrosa, que por lo general en la adultez se perciben que aquellos sonidos que solo pertenecen a un solo dialéctico. Bueno, yo espero que en esta clase ustedes hayan podido aprender algo de lo que es este tema de la conclusión sobre el lenguaje, perdón. Al concluir este tema, yo necesito saber, que me pueden dejar ya sea en un mensaje, puedan en un comentario, decirme qué tan importante fue esta clase para ustedes, qué lograron aprender, porque creo que algunos aprendizajes le quedaron, porque no vamos a escuchar simplemente por escuchar. Sé que algo se nos queda, pero para poder concluir un poquito, este tema fue de suma importancia, ya que el cerebro y el lenguaje son algo muy especial e importante para nosotros en el tema de lo socioemocional. A continuación de la evolución y la relación de las demás personas, las emociones y los sentimientos en los demás y en nosotros mismos. Yo diría que para llevarlo a cabo, esto sería alguna acciones positivas para los niños. ¿Por qué? Porque al hablar acerca de sus emociones y conocerla es algo maravilloso. Además, al compartir su lectura, un cuento, cuando uno le comparte una lectura, uno ve un cuento, uno ve que ellos pueden hablar, ellos escuchan, a través de que no escuchan, se sonríen, hablan entre ellos, hacen preguntas. Lo que hay siempre es mantenerlo ocupado y que no se sientan, como decimos nosotros los dominicanos, no se sientan aburridos. Bueno, en realidad espero que le sea de suma importancia este tema, esta clase de hoy. Y espero que todos pasen buenas noches. Hasta luego, hasta la próxima unidad. Bye.